Bueno, gente, estamos aquí con un vídeo de Jordi Wild. Es sobre las contradicciones de la Biblia. Vamos a reaccionar a ver qué nos cuenta. Para muchos la Biblia es la verdad absoluta. ¿No te parece un poco extraño que sea la verdad absoluta un libro tan figurativo donde hay tanta alegoría, donde hay tanta versión interpretable? Es decir, hay cosas que rozan la magia. Bueno, rozan no, que son a día de hoy magia, ¿no? No. Yo creo que debería ser una orientación más que un dogma como absoluto, ¿no? Realmente en la vida pocas cosas absolutas hay realmente, ¿no? Todo tiene su punto de relatividad, excepto obviamente un dato estadístico que digas en esta casa viven, no sé, 6 personas o 8 o 3, pero el resto de cosas a lo largo de la historia se han demostrado que no son verdades absolutas, ¿no? Que son imposibles de probar. El abrir un océano, la multiplicación de cosas. Ya no hablamos, ya luego hablaremos con el tema de Jesucristo, resurrección, etcétera, pero ya incluso te hablo del Antiguo Testamento, ¿no? Hay historias que son inverosímiles a día de hoy. ¿No te parece curioso? ¿O cómo lo explicas tú para la gente que diga, es que claro, estamos siguiendo un libro en el que hay una persona que abre un mar con las manos, ¿no? ¿Cómo explicas eso? A ver, primero, ¿Se tiene que interpretar literalmente o no? Ya para empezar. a ver, habrán cosas que sí y otras que no. Ajá. O sea, no, digamos, no hubo alguien testigo ocular de la creación. No, no se puede tomar en la literalidad. Hay que tenerlo en su contexto, ¿no? Claro. Significa que Realmente, ¿quién estuvo ahí cuando todo se creó, no? Nadie. entonces da igual, ¿no? Es que quiere transmitir una verdad referente a Dios y al hombre y cómo se relacionan estos dos. O sea, esa es la verdad que quiere transmitir. Cómo es Dios, cómo es el hombre y cómo se entienden uno con el otro. O sea, luego no busca ser un libro de historia o un cronista. No, no es su pretensión. No sé, por ejemplo, algunos Claro, sería arrogante, ¿no? Decir que la Biblia es un libro histórico, ¿no? Lógicamente no lo es. dicen, no, el Génesis tiene muchos errores. Pone a determinados animales en una categoría que no les toca. Vale, porque era el conocimiento del momento. ¿Eso invalida el Génesis? No, porque no es su pretensión en verdad querer ser un catálogo biológico. No. Lo que quiere decir es que todo procede de Dios. Es el trasfondo, ¿no? Entonces, tema, por ejemplo, un temazo, ¿no? Y muy controvertido, el creacionismo. La procedencia total del ser humano, no de un animal, no de algún tipo de animal, sino de Dios directamente, ¿no? Que no provenimos de nada. Tú a día de hoy, ¿esto cómo lo ves? ¿Crees que es un error? Porque hay gente que sigue pensando que el creacionismo es la verdad absoluta y que... Claro, a ver, lógicamente la ciencia, por así decir, ha demostrado bastantes argumentos en contra de esto, ¿no? Dios nos creó como humanos ya, no ha habido una evolución. No, a ver, mismo Juan Pablo II siempre ha exhortado en sus cartas, por ejemplo, fides et ratio, la fe y la razón, que lo que Dios nos ha comunicado por la fe no puede ir directamente en contra de lo que luego nos ha comunicado por el uso de la razón. Tiene que ir de la mano. Obviamente, si luego con el conocimiento de la ciencia sabemos que ha habido una evolución, no vamos a ser tan cerriles y decir, no, imposible. A ver, es Dios, ¿no? ¿Qué más da que lo haya hecho todo en 7 días puntuales y exactos y cerrados a que se haya tomado toda una eternidad para ir haciéndolo poco a poco? ¿No es más maravilloso e impactante es la paciencia y el detalle de Dios durante todos estos milenios hasta llegar al hombre en lugar de que, como si fuera Mandrake el mago? Pero no, o sea, para la fe cristiana, para la Iglesia católica no hay ninguna dificultad en decir todo procede de Dios y lo ha hecho de esta manera. No hay ningún conflicto. O sea, creacionismo cerrado como algo ideológico, eso no debería ser considerado por los católicos. No, fue 7 días, sí. Chico, ya cuando estés al otro lado del charco ya lo verás, tranquilo. No, relaja. No, o sea, no pierdas el hígado ni a tus hermanos. Pero, no, si es que si la razón ya no lo está mostrando, no pasa nada. Bien. Incluso abre a mayor maravilla, mayor disfrute, joder, como lo ha hecho todo Dios. ¿El Antiguo Testamento es la palabra de Dios? Sí. Claro, realmente lo que te está diciendo es que la Biblia es un punto de partida desde donde empezar a investigar y a usar la razón, digamos, la razón científica, por así decir, el método científico, ¿no? Si Dios es omnipotente y es perfecto, ¿por qué se equivoca? Porque nos dice una cosa que se contradice con lo que sabemos ahora, que es un poco lo que decías tú, no podemos ir contra la razón. Pero entonces, ¿por qué no desde el principio nos explica todo tal y como es? Porque es paciente y se va adaptando al entendimiento del ser humano de modo gradual.
No, o sea, antes no podía decirle a Abraham, tienes que amar a tus enemigos. Y él, tú, quita de aquí, o sea, ¿cómo un Dios en verdad omnipotente me ha pedido que ame a mis enemigos y me están haciendo daño? Claro, en ese momento no era el momento adecuado. Tuvo que pasar miles de años, o sea, 2000 años. Claro, también el tema del contexto histórico es importante porque tú no puedes explicar a gente de aquella época cosas demasiado complejas, ¿no? Entonces, bueno, entiendo su punto de vista de que la Biblia, pues obviamente esté escrita en un lenguaje sencillo y simplista, ¿no? Para que viniera Jesús y recién lo pusiera. O sea, se va adaptando. Más que errores por parte de Dios, es errores por parte del hombre de cómo lo entendió. De allí que la Iglesia considera de que los textos siempre tienen que ser releídos recurrentemente a la luz de Jesús. ¿No? Esto es lo que se le llama la hermenéutica, que es una ciencia para poder volver a entender el texto. Sí, en filosofía te lo enseñan eso, igualmente. En bachillerato me refiero, yo no he estudiado la carrera de religión o de lo que sea, ni la de filosofía, pero sí que estudié filosofía en el bachillerato y te lo enseñan todo esto. Es interesante recordar. Su contexto y luego a partir de allí sacaron la enseñanza que se dio allí y que perdura hasta nosotros. O sea, no es como la fábula que lo importante es el mensaje, no. ¿Qué quiso decir en ese momento? Vale, y a partir de ahí, ¿qué quiere decirnos a nosotros? Como consideramos que es obra de Dios, claro, él habla en verdad a todos. Se adaptó en ese momento. Pues, claro, así como inspiró la redacción del texto, también inspira la interpretación actual del texto. O sea, sigue actuando de alguna manera con el mismo libro. En el Antiguo Testamento hay pasajes que pueden chocar mucho, donde Dios manda directamente a matar a pueblos enteros. O sea, que es un mensaje muy duro, ¿no? Y eso es así. Esto está literalmente. Claro, puede chocar para mucha gente que entiende el Dios benevolente. Un Dios que está mandando matar un pueblo entero. ¿Cómo se explica esta contradicción? De este Dios vengativo, de este Dios, o al menos que puede ser cruel, ¿no? ¿Cómo se puede comprender? A ver, al fin y al cabo que estuvieron en medio personas humanas que quisieron, por decirlo así, quisieron entender que Dios los quería proteger a toda costa, ¿no? Y en el sentido entendieron de que, vale, nos está dando esta tierra, pues vale, es nuestra. ¿Cómo hacemos en este momento para tomar posesión de ello? Pues tienes que acabar con todo. Y se acabó. O sea, que puede... Claro, es lo de que el fin justifica los medios, ¿no? Dios nos da esta tierra, es lo mejor para nosotros, si hay gente, pues se tienen que ir y ya está. Que en ese momento concreto lo hayan entendido así y hayan querido cumplir la voluntad de Dios, que era recibir esa tierra, la tierra prometida, pero al modo en el que entendían en ese momento. Pueda que Dios precisamente no haya pedido que aniquilaran a las personas, no, eso está claro. ¿Crees que Dios podría pedir algo así? No. Pero claro, pero porque nosotros lo entendemos desde Jesús. Si estuviéramos todavía en aquella época diríamos, sí, es lo que toca, sí, tú acaba con ellos, no esperes más. Y luego quémalos. ¿Sabes? O sea... Claro. Pero ¿te choca por eso cuando leíste o cuando lees pasajes tan duros? ¿Te choca o ya lo interpretas de esta forma que estás comentando? Sí, a ver, es que a mí me ha ayudado en los estudios, al fin y al cabo, no sé, en el sentido de tomármelo con tranquilidad y sobre todo porque yo era mucho de interrogar a mis profesores. Pero vamos a ver, ¿esto cómo es? Claro, es que hay muchas cosas por las que interrogar, ¿no? Sí, o sea, a ver, sirve porque hay que saber preguntar y ya está. O sea, hay que tener la inquietud de preguntar. Por eso, a ver, los hombres de esa época se llevaban por esos cosas. Claro, siempre hay que preguntar todo. O sea, realmente preguntas estúpidas hechas de forma involuntaria. Es decir, si tú a propósito estás preguntando algo para vacilar o de forma estúpida, pues es una pregunta estúpida, pero preguntas de algo que realmente no sabes, realmente hay pocas. Códigos se establecían, se gobernaban por este tipo de patrones de comportamiento que hay que acabar con todo para poder tomar posesión, no sea que esto crezcan y luego te expulsen, pues hay que acabarlo totalmente, pues bueno, lo hicieron así y se acabó. Es un mensaje heavy. Es un genocida, claro, es un mensaje claro, o sea, salvaje. Pero estamos hablando de gente... Si a veces nuestros abuelos a veces no pueden decir alguna frase que no puede decir, ¿en serio? Claro, estamos hablando de hace 2000, 3000 años atrás, o sea, en ese sentido, sí, ya está, hay que tenerlo con paciencia. ¿Tú las historias más difíciles de creer por la ciencia, por ejemplo, la separación del mar por Moisés, ¿tú esto crees que fue literal? Ya es una pregunta personal que te hago a ti, ¿o crees que es algo totalmente figurativo? A ver, tiene que haber habido un hecho que a ellos les tiene que haber marcado. Un hecho histórico real, dices. O sea, tiene que haber habido algo. Luego, ¿cómo se ha interpretado esto? ¿O cómo se ha podido maximizar? ¿O cómo se ha podido, más que adornar, reivindicar? Claro, la gente de aquella época al final veía cosas que no sabían explicar, entonces cualquier fenómeno natural
lo relacionaban con Dios, ¿no? Embellecer ya es otra cosa. O sea, puede ser que bajara la marea o que hubiera... Tranquilamente puede haber habido una bajada de la marea que uno ya ha dicho, esto no es normal. Es Dios el que nos está permitiendo pasar. Venga, pues pasa. O sea, puede haber habido, sí, un hecho específico, concreto, natural, o sea, no es natural en el hecho de la naturaleza, y que ellos veían que no era normal que sucediera y que luego esto puede haber sido proclamado de un modo más solemne, ¿no? O sea, para darle mayor ímpetu, teniendo en cuenta que luego murieron las tropas de Egipto. O sea, las tropas de Egipto no bajan porque están pisando el charquito, tiene que haber pasado algo también. O sea, en ese sentido, que se puede haber maximizado, sí, es posible. ¿Eso le quita algo, no? Algo al relato? Depende cómo uno lo quiera leer. Si uno quiere leer el hecho portentoso, hombre, sí, te rompen el relato. Si uno quiere reconocer de que lo que está queriendo decir ese texto es que es Dios el que salva y lleva a su pueblo, conduce a su pueblo, pues bueno, pues da igual si es